El hombre que no pudo permanecer en silencio, del croata Nebojša Siljević, es un cortometraje nominado al Oscar que nos cuenta un nefasto suceso real acontecido en Bosnia durante el conflicto de los Balcanes de la década de los 90. A través de los ojos de Dragan, vemos cómo un tren de pasajeros es detenido por fuerzas paramilitares de dudosa legitimidad. Es una parada imprevista. Rápidamente, una oleada de consternación e inquietud se cierne sobre los pasajeros. Dragan intenta tranquilizar a sus compañeros de compartimento aludiendo a un control rutinario del ejército en busca de desertores y contrabandistas, pero realmente el grupo armado está interrogando al pasaje con intereses más espurios, como llevarse a pasajeros con apellidos musulmanes. El director aborda a los tres actores principales en este suceso: los perpetradores, las víctimas y los testigos. Su mirada se centra curiosamente en el tercer grupo, lo que nos convierte en espectadores, participantes de la mayoría silenciosa, impotentes ante la tensión insoportable, sintiéndonos como si estuviéramos con ellos en el vagón. Un escenario casi claustrofóbico, rodado con sobriedad, lo que ayuda a sumergir al espectador en la angustiosa atmósfera del suceso. Los paramilitares se acercan al compartimento de Dragan, insistiendo con vehemencia en un interrogatorio ligado intrínsecamente a un perfil religioso. Como en una ruleta de suspense, la cámara se mantiene muy cerca de los rostros. Desde el principio, pensamos que Dragan será el hombre que menciona el título del corto, pero por el momento denota una sensación de inquietud, visiblemente en vilo. A medida que pasan los minutos, descubrimos que el verdadero peligro reside en otro pasajero del compartimento, Milan, que no lleva su identificación encima. A partir de ese momento, el destino parece sellado con la espada de Damocles a punto de caer. Es interesante observar el contraste de los adultos con una pasajera más joven que reproduce despreocupadamente música pop en un Walkman, reflejando lo inimaginable que parecía el conflicto para la generación más joven. Dragan trata de tranquilizar a Milan, incluso le dice que no le pasará nada mientras oímos cómo los hombres armados interrogan y empujan fuera del tren a las personas que no consideran aptas. Cuando por fin entran en el compartimento de Dragan, la cámara recorre los rostros de los pasajeros. Mientras la hoja se va acercando a Milan, la promesa de seguridad de Dragan, que mira a otro lado para evitar la confrontación, se desvanece. En una ironía dramática del título, el rostro callado del protagonista capta de forma magistral su propia cobardía y el abrumador y demasiado humano impulso de autoconservación. El sentimiento de culpa empieza a aflorar poco a poco. Ninguno de los integrantes da la cara por la detención arbitraria de este hombre inocente. En un sutil movimiento panorámico de cámara se nos revela que finalmente es otro pasajero quien se sacrifica en lugar del hombre condenado a muerte. La valentía tiene un precio y finalmente lo encarnará el personaje de Tomo Buzov, un oficial retirado y el héroe trágico real de esta historia. El hombre que no pudo permanecer en silencio, símbolo por excelencia del coraje en su trágico destino con las demás víctimas y que tuvo el inmenso valor de elegir la muerte antes que el compromiso y la traición a sus valores. Su última mirada a sus compañeros de viaje, con la esperanza de que alguien se una a él en la disidencia, tiene una carga dramática impactante. Pero al final es el silencio lo que impera en un final desasosegante con los rostros afligidos del resto de pasajeros en un caleidoscopio de emociones contradictorias cruzando sus rostros. Un retrato brillantemente condensado del grado en que podemos soportar y normalizar la injusticia. El director no juzga la inacción de los supervivientes, para quienes el riesgo era demasiado grande como para actuar de la misma manera, sino que abre un espacio para la contemplación y el debate, cuestionándonos si deberíamos hacer frente a la violencia incluso si no somos su objetivo directo. Un cortometraje que comparte reminiscencias y refleja directamente nuestra naturaleza humana, con el dilema moral y la integridad de Franz Jägerstätter en Una vida oculta, de Terrence Malick. El cortometraje está basado en los testimonios de testigos de la masacre de Srebrenica en 1993, cuando 24 musulmanes bosnios fueron sacados de un tren y ejecutados por el grupo paramilitar serbio Águilas Blancas. A las víctimas se sumaba el mencionado Tomo Buzov, exoficial croata que fue bajado del tren y junto a los demás trasladado a un pueblo cercano donde fue ejecutado y arrojado al río Drina.
Fue parte de la operación de limpieza étnica durante la desintegración del bloque comunista de Yugoslavia, en un conflicto particularmente cruento en Bosnia-Herzegovina, donde se calcula que más de 100.000 personas murieron y 2 millones, más de la mitad de la población, se vieron obligadas a huir de sus hogares como consecuencia de la guerra que asoló el país entre abril de 1992 y noviembre de 1995. Sin embargo, el cortometraje evita deliberadamente cualquier especificación del contexto, ya sea el tiempo o el lugar concreto. Aunque conocer tales detalles enriquece sin duda la experiencia, no pretende ser una lección de historia del pasado, sino un comentario atemporal, trágico y universal, centrándose en el elemento humano. Se aleja de la perspectiva del hombre heroico homenajeado y adopta el punto de vista de otro personaje que carece de la fuerza y el valor para intervenir, en una decisión inteligente de narrativa y un trabajo de dirección de actores impecable. En definitiva, el cortometraje es un notable ejemplo de que la idea del mal prospera en el silencio, opacando los valores de moralidad y su impacto en la complejidad humana. Nos vemos en Donosquino.